Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Bienvenidos todos a este portal Zoom de la Fraternidad Rosacruz Antigua. Para el día de hoy tenemos la conferencia número 5 de Hierosofía, conferencia que dictó el maestro Israel Rojas Romero el día 5 de agosto de 1984. Esperamos que lo que nos va a decir aquí el maestro sea de beneficio para todos en nuestro proceso de evolución sensoconsciente. Al final, como decía el hermano, vamos a tener un espacio para que todos los hermanos hagan sus aportes que nos ayudarán verdaderamente a una mejor comprensión de la lección. Hierosofía quinto. Entonces, esta lección, dejada por el maestro Iniciado Raposini, nos va a hablar de la astronomía, de la astrología y de la astrolatría. Es la conjunción de estos tres símbolos que están aquí y representan en la astronomía un círculo con un punto en el centro, el Sol, la astrología, la Luna y la astrolatría, la cruz. La astronomía, nombre y forma. Astrología, referente a los astros y logos o verbo. Y la astrolatría, que es culto a los planetas, a los astros, a las estrellas. Es la parte mística. Aquí tenemos entonces los símbolos a los que nos hace referencia el maestro. Tenemos primero el símbolo del Sol, tenemos el símbolo de Vulcano, el símbolo de Mercurio, el símbolo de Venus, el símbolo de la Tierra, el símbolo de Marte, el símbolo de Eros, el símbolo de Júpiter, el símbolo de Saturno, el símbolo de Urano. Y tenemos este símbolo que lo tenemos para nuestras clases de hierosofía, la sabiduría de la imagen. Entonces, continuando con las enseñanzas, hermanas y hermanos, en la marcha de este estudio de la hierosofía, que es una ciencia que probablemente nosotros ni habíamos sospechado de su existencia. Sin embargo, es la razón de ser de todo conocimiento humano, porque ya veremos que algo que utilizamos demasiado es hierosofía. Imágenes o símbolos. Por ahora vamos a ocuparnos de la hierosofía en relación con la astronomía, como ya decíamos en comienzo, con la astrolatría y con la astrología. Empecemos naturalmente por las imágenes que caracterizan cada uno de estos o aquellos modos. Tenemos el círculo o el sol. Luego tenemos el semicírculo o la luna. Y luego tenemos los cuatro estados de la materia, representados por la cruz, que son la conjugación de los dos principios para generar seres y cosas. Estos tres primeros símbolos, tenemos nosotros la imagen exacta de lo que pasa en el universo. Nunca podría nadie decir que no fuera así, si no fuera por el conocimiento de la hierosofía.
porque el sol representa el aspecto masculino de la seidad. Si yo hablo, por ejemplo, represento el sol, la luna, que es el símbolo hierático de la Tierra. Los astrónomos se quedaron con la figura de la luna. No es Caldea, la luna. Y por último, la cruz. La cruz, que es la conjugación de las potencias masculina y femenina en todos los planos de la vida para hacer posible la generación de seres y cosas. Es la armonía, conjugación de los símbolos. Así que en estas tres figuras está encerrada toda la sabiduría del universo. La palabra astronomía debemos traducirla por nombre y forma. La palabra astrología por astros y logos o verbo. Y la palabra astrolatría, el culto a los planetas, aún existe en una forma ambigua, dudosa, incierta e imprecisa. En Caldea era la religión dominante. La religión dominante, el sentido místico. Ahora hay algo que debemos entender suficientemente. Cuando por cualquier medio, y el medio no importa, sino el objetivo, se desarrolla el sentido místico, estamos en el mejor de los caminos. Esto no quiere decir que la ignorancia deba ser algo que nosotros debemos admirar en forma alguna, sino que de todas maneras, el hombre de la calle que desarrolla la mística por la figura de la cruz, por la figura del sol, por la figura de Marte, por la figura de Júpiter, por la figura de Saturno, está desarrollando un sentido místico. Y eso le está despertando a él el sentido crístico de la existencia, que es en puridad de verdad el centro de la liberación espiritual por todo concepto. Los astrónomos estudian el planeta como forma, volumen, distancia, peso, densidad, etc. Astronomía. La astrología. El astrólogo está pendiente del magnetismo, lo que concierne al logos generador de ideas, sentimientos, pensamientos. La astrolatría es la parte mística, es el culto a los astros. Su forma y desplazamiento han constituido motivos de inspiración religiosa. Veamos, la astronomía. La astronomía es el estudio de los cuerpos celestes del universo, planetas, satélites, cometas, meteoritos, estrellas, etc. La astrología de astros, estudio de la posición de los movimientos de los astros y su influencia en las personas, acontecimientos del mundo,
La astrolatría es el culto a los planetas, adoración de los astros, de las estrellas, de los cuerpos celestes, como deidades, por ejemplo, dioses del sol, dioses de la luna. El hombre común, el hombre común de la calle, se le rendiría al planeta, creyendo que el planeta es una deidad, y lo es en cierta manera, porque allí están los logoi, que son egos poderosos que están en cada uno de los planetas y que tienen su influencia y su poder. Logois, logoi. Logois es plural de la palabra logos. El conocimiento de logos. Luego tenemos sencillamente el conocimiento de logos, que es el sonido, base fundamental de todo cuanto existe. En esto tenemos que transferir nuestra inteligencia al primer versículo de Juan y comprender que aquel iluminado hombre cabalista dejó una verdad incuestionable, comillas. El principio es el sonido y todas las cosas por él son hechas, cerramos comillas. Pero para que haya sonido necesita una resistencia y entonces es la luz, sonido, luz, movimiento. Sonido, luz, movimiento. He ahí el ternario. Ya en los antiguos tiempos se han preocupado tanto por el movimiento de la luz y se ha concebido por los físicos que el movimiento de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Pero el señor Einstein revisó y encontró que eran 298.055 kilómetros por segundo el recorrido exacto de la luz. Y a decir verdad, al señor Einstein nadie lo ha podido rectificar porque no encuentran fundamento alguno para hacerlo. Decía el maestro, para mí, él es un hombre a quien admiro demasiado porque se ocupó de la física y la metafísica en un paralelo sorprendente. Era un ego de mucha evolución en la Atlántida, que encarnó en esta época para impulsar el movimiento científico de la ciencia y de las ideas. Veamos las fuerzas planetarias. Ahora fijémonos en lo que significan las fuerzas planetarias. El adepto KH dice, ellos son iluminados y ven las cosas en sí mismas. Los adeptos. Dice que los 4 planetas que quedan dentro, es decir, del Sol a la Tierra, son los que ejercen influencia directa en nuestras vidas. Es decir, Vulcano, Mercurio, Venus y la Tierra. Y la Tierra es la que recibe aquellas ondas. Entonces tenemos aquí, en estas gráficas, estos elementos. Vulcano, sensibilidad. Mercurio, imaginación creadora. Venus, sensibilidad mística.
Y la tierra los contiene a todos, recibe todo aquello. Algunos que tratan de rectificar a los astrólogos dicen que están equivocados, porque colocan a la Tierra como el centro del universo. No, eso prueba que hay un desconocimiento total de la astrología. Lo que sucede es que para nosotros, animales terrestres, todas las energías del cosmos convergen hacia ella, hacia la Tierra, y de ella las derivamos. No derivamos directamente del cosmos energía, sino solamente en los sentidos superiores. A ver, en los sentidos concretos, en el cuerpo denso, en el cuerpo vital, en el cuerpo emocional y en el cuerpo mental, estamos derivando todo, absolutamente, de la Tierra. De ahí en adelante nos trasladamos a los planetas. Entonces viene la imaginación creadora, que corresponde a Mercurio. Viene la sensibilidad, que corresponde a Urano. Y luego viene necesariamente la sensibilidad mística hacia los seres y las cosas, hija de Venus. Y la Tierra los contiene a todos. El espíritu solar engloba los cuatro estados de la materia. Por eso notan ustedes que en la hierosofía de la figura de la Tierra, está la cruz dentro del círculo. Es decir, el espíritu solar engloba los cuatro estados de la materia-energía, porque tenemos que aprender a usar materia-energía, no materia y energía, porque la materia es energía coagulada o densificada. Los periodistas que todo lo condensan demasiado y dejan que la ciencia se pierda, dicen que el señor Einstein dijo que la materia era energía embotellada. Esta no está dentro de una botella, es condensada, es coagulada. El maestro nos dice, el hombre es una condensación absoluta de las energías del universo. Arquitectura humana, primer tomo. La energía del universo. El cuerpo es la condensación de las energías del universo objetivadas en la naturaleza humana. La arquitectura humana 3. Hay dos sistemas, el de adentro y el de afuera, como decíamos anteriormente. En esta ciencia maravillosa hay dos sistemas. El sistema de adentro, que parte del Sol a la Tierra, y el sistema de afuera, que parte de Marte hacia Urano. Urano representa el aura, representa sencillamente el campo magnético
donde las operaciones se verifican. Luego, después tenemos Saturno, Júpiter, Eros y Marte. Ahora vamos a mirar algo que no habíamos visto en fisiología. Y no se vayan a asustar porque no estamos hablando de la nomenclatura cósmica, sino de la nomenclatura microcósmica. En la fisiología, no en la psicología. Piensen ustedes, ¿cuánto contenido científico hay en la fisiología? Por ejemplo, en las universidades se estudian biología, mientras que la biología como ciencia no existe. Lo que estudian es fisiología, es decir, las funciones de la vida en la naturaleza, pero no la vida en sí misma, porque eso es altamente espiritual y metafísico, y ningún hombre, excepto un iniciado que se ha desarrollado internamente, puede tener un sentido y un concepto de la biología, que es la ciencia de la vida. La vida es la esencia del ser y de las cosas. Es lo que la humanidad en su lenguaje común, sin entenderlo, llama Dios, la vida. Eso, exactamente. La fisiología es una ciencia dedicada al estudio del funcionamiento normal de las estructuras de los seres vivos. El campo de la fisiología comprende a los animales, los seres humanos e incluso a las plantas, denotando para qué sirve cada uno de los órganos que posee. Decía el maestro que el biólogo francés Carrel dijo que el hombre era un animal desconocido y eso es verdad absoluta. Es el animal más desconocido que hay. No se te insu, conócete a ti mismo. Y Platón agregó, y así conocerás al universo y a los dioses. Entonces vamos ahora, y para eso ustedes tienen que molestarse en tomar información así. La esencia fisiológica de la Tierra está en relación directa con el sacroplexo. La esencia fisiológica de Venus está en relación con el Swadhisthana o el Yesod de la Cábala. Mercurio está en relación con Manipura de los orientales. Vulcano está en relación con el llamado plexo solar. Marte, fuego, vida, calor y fierro está en relación con el Sefirat Tiferet, Anahata en el oriente y corazón en el lenguaje nuestro. Por eso allí palpita la sangre, que es el fuego de Marte, es el hacedor de cosas y de hechos. Después tenemos el laringe,
que está en relación con Eros. Son los 7 punticos que hemos puesto aquí abajo. Nada más erótico en el sentido dinámico y de fuerte acción, como el verbo. Las energías que el hombre gasta en la esfera de Yesod o centro generativo, si las acumula debidamente, le da una gran energía en el sentido y en el lenguaje. Si pierde aquellas energías, está marchando hacia la decrepitud del vehículo adecuado para la exteriorización de sus ideas. Eros. Luego tenemos a Júpiter en el entrecejo. Tenemos a Saturno en la cima de la cabeza, o sea, en el Sahasrara chakra. Y tenemos a Urano en el aura. Bueno, esperamos que hayan tomado esta información como nos dice el maestro. Ojalá haya esa pequeña molestia. Ahora, miremos. Veamos aquí. Urano en el aura. Saturno en el coronal, en la corona. Júpiter en el entrecejo. Eros con la laringe. Marte con el corazón. Vulcano con el plexo solar. Venus con Yesod o centros generativos. Y Tierra con el plexo sagrado. Esta es la organización fisiológica, funcional. Entonces tenemos a Urano, que representa el aura. Luego tenemos, como ya se dijo, a Saturno en el coronal. Experiencia, egoicidad, cúmulo de toda la sabiduría del tiempo en el Sahasrara chakra. Luego tenemos a Júpiter. Júpiter conciencia en el entrecejo. Eros. Tenemos a Eros en la laringe. Con el lenguaje tenemos a Marte, palpitante y fuerte en el corazón. Tenemos a Vulcano en el llamado plexo solar. Tenemos a Venus con Yesod, o sea, con el Suadhisthana. Tenemos a la Tierra con el plexo sacro o sagrado. Esa es la fisiología del magnetismo de los planetas en la naturaleza humana, visto 2 veces para una mejor comprensión. Bueno, ahora veamos lo que nos dice aquí Venus. Lo que más conocemos teóricamente es a Venus. Venus está en directa correlación con el centro generativo o yesod de la Cábala, con la esfera de la generación universal. Cuando el hombre ha evolucionado y rinde culto a esa divina energía como esplendor espiritual y divino, es decir, sublima,
Entonces es la Venus celeste. Y cuando se dedica a los instintos, es la Venus mundana o terrestre. Cuánta sabiduría en la astrología y en la astrolatría y en esas concepciones extraordinarias de los griegos. La escuela griega es de lo mejor del mundo, pero la humanidad la tenía totalmente abandonada. Aquí nosotros estamos revitalizando aquellos principios de la tradición y de la sabiduría de las edades. El sacroplexo. Veamos, entonces, cada cosa de aquellas puede resumirse en su símbolo. En el sacroplexo está el fuego de la vida y los 4 elementos sustancia. Es el átomo que alimenta el cuerpo denso. El sol, chakra suadhisthana. El sol está en Yesod y los 4 estados. Es el átomo que alimenta el cuerpo vital. El cuerpo vital. El anterior vimos que es el cuerpo físico. El cuerpo vital. Mercurio. Mercurio está en el cuerpo emocional o cuerpo de deseos, supremamente activo y dinámico. Vulcano. Vulcano está en el plexo solar. Fuego ígneo. Ígneo solar convertido en sustancia en ese plexo. Maravilloso. Marte. El corazón está animado por el impulso cósmico magnético y los hematíes o glóbulos rojos de la sangre correspondiente a Marte. Eros, el lenguaje, que es el mismo Eros de abajo, el mismo Eros de Yesod, pero allí está convertido en elocuencia. ¿En dónde está la elocuencia? Arriba, en el lenguaje, en el bichuda, en armonía, convertido en elocuencia, en armonía, en belleza, que es lo que debemos hacer con nuestro lenguaje. Desdichados nosotros por inconsciencia cuando usamos el lenguaje en forma equivocada, cuando usamos el lenguaje para decir mentiras, cuando usamos el lenguaje para herir y molestar a otros. De esta manera estamos creando un karma fatal para nosotros. Dice el maestro que habla del aspecto destructivo del karma, no del constructivo. Mientras que el hombre que ama solamente la verdad, la belleza y el bien, y lo habla con beneplácito y armonía, está creciendo espiritualmente. El lenguaje es el camino más maravilloso para el crecimiento del hombre. El hermano José William, por favor, apagar el micrófono.
Luego tenemos Júpiter, padre de hombres y de dioses. De dioses en... Luego tenemos Júpiter, padre de hombres y de dioses. De dioses en la actualización de las energías superiores de la conciencia. Y de hombres en la generación, actuando a través de la glándula pineal para producir en la cadena glandular todas las sustancias necesarias para el sostenimiento de la vida corporal. Entonces tenemos tres grandes ciencias. Tenemos que hoy hemos englobado tres grandes ciencias. La astrolatría, el culto a los planetas. Cuando se ha desarrollado la mística, no importa cuál sea el sistema. Es para el esoterista exactamente igual. Puede ser la mística que se haya desarrollado para el señor Buda, o para el señor Jesús, o para la tía. Lo importante es que sea pura y límpida, y así cumple su función maravillosa de la vida. No olvidemos nunca que solamente a través de la sensibilidad se adquiere conciencia. Esto sí es que es importantísimo, no debemos olvidarlo jamás. Solamente a través de la sensibilidad se adquiere conciencia. Que los conocimientos que entran solamente por la mente concreta inferior no llegan nunca a ninguna parte. Y el estudiante se encuentra siempre vacilando si será o no será, preguntándole a la suegra o al arzobispo a ver si es o no es. El que tiene la sensibilidad de la cosa en sí sabe que esa es la verdad. Es algo maravilloso, por lo tanto. Primero la sensibilidad y luego la conciencia. Volvemos a recapitular. El círculo, símbolo del sol, representa el movimiento armónico del alma del mundo. La luna, símbolo de la seidad en su aspecto femenino, representa en nosotros la recepción de los poderes del cosmos. La cruz, la armonía de estos contrarios. De ahí nace la razón de ser de todos aquellos los astrológicos, astronómicos y astrolácticos. Esta lección de hoy es algo verdaderamente maravilloso desde el punto de vista de la ciencia de la vida. Tenemos el centro laríngeo, que está en relación con Eros, el hacedor, el lenguaje. En la China dicen que esta es la divina madre de misericordia. ¿Y por qué le llaman la madre de misericordia? Porque gracias al lenguaje obtenemos todo lo que deseamos, sea para el bien o sea para el mal. El lenguaje es la razón de ser. El lenguaje es lo más grande que ha proporcionado el logos en la naturaleza humana. Es el lenguaje. Cuidarnos del lenguaje es cuidarnos de la sabiduría. Tampoco
debemos cometer en nuestras vidas yerros, de que puedo escribir ortográficamente así o asá, o de que la palabra tal o cual significan lo que yo quiero. Esas son ingenuidades, tonterías, y son cuestiones que perjudican al ego evolucionante. No, hay que ir a la raíz misma de la verdad de la cosa en sí. Dice el maestro, dice, ya lo he repetido 1000 veces y siempre lo decía, pero lo repetiré siempre. Yo le rendí culto al profesor López de Mesa desde que en una conferencia en la Universidad Nacional dijo, comillas, dicen que la ciencia de los antiguos se ha perdido. No, no se ha perdido. Se encuentra en la raíz misma de las palabras. Y ya veremos cuando vayamos adelante en esta clase de hierosófica, de que hay algo que aplicamos constantemente, que es pura hierosofía, sin saber lo que es. Por lo tanto, es una incalculable trascendencia este divino saber. Recordemos, hierosofía, de hieros igual imagen, sofía igual sabiduría. El lenguaje de la imagen es el más extraordinario de todos los lenguajes. Adquirir el conocimiento del sentido de la imagen es adquirir el conocimiento de la vida universal. ¡Cuánta sabiduría! Hay una obra que se llama Los místicos del sol. Aquí les pongo una fotico de la obra. Dice el maestro que ojalá todos pudiéramos leer. Dice, pero creo que está más o menos agotada. Pero no, sí se conoce. Allí muestra lo que los que se unieron magnéticamente al espíritu sol fueron los hombres grandes de la historia. ¡Qué maravilla! Allí muestra que los que se unieron magnéticamente al espíritu sol fueron los hombres grandes de la historia, todos sin excepción. Al cristificado, al nazareno, le llamaban el Logos encarnado o el Cristo solar. Y aquello es científico. Ese ego había unido su magnetismo al espíritu del sol, es decir, a su magnetismo, y entonces había logrado la conciencia interna de las leyes que rigen el destino y la evolución del hombre, y en el lenguaje sencillo, llano, dio a conocer verdades incuestionables. La ortodoxia usó una palabra convencional. Dice el maestro, la ortodoxia quemó aquella sabiduría logoica, difundida por el Nazareno, porque puso a la humanidad a creer en él y no a comprender su doctrina. La ortodoxia, ¿no? Y por eso el mundo está perdido. Me perdí ahora yo. Vean, dice el maestro, me regresó un poquito.
La ortodoxia quemó, usó una palabra convencional, aquella sabiduría logoica difundida por el Nazareno, porque puso a la humanidad a creer en él. La ortodoxia puso a la humanidad a creer en él y no a comprender su doctrina. Y por eso el mundo está perdido, perdido en la locura y en la inconsciencia. Si las iglesias estas no hubieran perjudicado a la humanidad poniéndola a creer en Jesús y perder su sabiduría que ese instructor había dado a la humanidad, la situación del mundo sería totalmente diferente. El Señor Jesús, sabiendo lo que iba a suceder, dijo, ¿qué hacéis con decir, Señor, Señor, si no hacéis aquello que yo os digo? ¿Qué dijo él? Amaos los unos a los otros. Amad todas las cosas. Y así llegará la bendita iluminación para el hombre. Porque ese es el sentido crístico de la existencia. Cristo no es ninguna persona humana. Es un aspecto divino de Logos, cuya encarnación viviente está en el Sol. Sin vitalidad solar no hay afectos. Sin vitalidad solar no hay vida orgánica en ninguna especie. Y así sucesivamente. De tal manera que esto es demasiado grande en sí mismo. No pongamos nuestra atención en pegarnos a los símbolos hieráticos, sino en buscar su contenido esencial, su sabiduría, su trascendencia y su alcance. ¿Qué alcance puede tener en nuestras vidas? Ahora, no se nos puede negar la influencia relativa de cada uno de los metales correspondientes a aquellas potencias. El oro está en relación sencillamente con el sol. Es hijo del sol. La plata en relación con la luna. El mercurio en relación con Mercurio. El fierro en relación con Marte. El cobre y el fósforo en relación con Venus. La sílice, la sílice con la Tierra, de tal forma que sin sílice no hay construcción de vehículo alguno en ninguna naturaleza, ni vegetal, ni animal, ni humano. Ese es el elemento terráqueo, la sílice. Y eso que los astrónomos ponen constantemente en la luna. No hay tal luna, es una tierra. La luna hoy ya es un elemento pasivo y está circulando alrededor de la Tierra.
según el concepto de la astronomía, pero no según el concepto de los grandes sabios. Lo que pasa es que la Luna y la Tierra giran en paralelo dependiente del magnetismo de Venus. Lo que pasa es que la Luna y la Tierra giran en paralelo dependientes del magnetismo de Venus. Un estudiante dice, tengo una pregunta un tanto relacionada con la astrología, no con la astronomía. Y es una duda que siempre he tenido consultando, que he venido consultando en los libros que estudiamos. ¿Por qué los últimos dos planetas no pertenecen al sistema solar? ¿Cuáles? Pregunta el maestro Rojas. El estudiante dice, Neptuno y Plutón. Y el maestro dice, porque tales satélites giran en sentido contrario respecto a cómo giran los planetas del sistema solar. Por eso está establecido que no pertenecen al sistema solar. Ahora tenemos, naturalmente, por ejemplo, que Neptuno se refleja a través de Mercurio. Urano se refleja a través de Venus. Y así tenemos unas filtraciones de magnetismo. Pero la razón es esa. Para los, para los astrónomos comunes y corrientes, Neptuno y Plutón pertenecen al sistema. Para los astrónomos comunes y corrientes, Neptuno y Plutón pertenecen al sistema. Para el que sabe la verdad, no pertenecen al sistema. Sus lunas giran en sentido contrario al sentido al que giran las lunas de los planetas del sistema solar. La palabra planeta quiere decir errante, que marcha alrededor de algo. Nosotros, en nuestro léxico común, solemos confundir estrella con planeta. Son barbaridades y falta de atención. El planeta pertenece a un sistema definido y la estrella es eje de un sistema. Nuestra única estrella es el Sol. Luego viene otra pregunta. Una pregunta dice, ¿Júpiter era el rey del Olimpo? Y el maestro contesta muy rápidamente. Dice, ya lo hemos explicado más o menos unas 20 veces. Es padre de hombres y de dioses. Padre de hombres en la generación universal y padre de dioses en la sublimación de la energía. Entonces, Júpiter es padre de hombres en la generación universal y padre de dioses en la sublimación de la energía. Y continúa con la otra pregunta. Siendo el ego, ¿por qué cambia
al entrecejo, que es por Venus. Ahí está la correlación directa con los centros de la secreción, porque es la glándula pituitaria y ahí nace la frena glandular. Todo eso es exacto, sencillamente la imagen hace que las glándulas segreguen determinada cantidad de sustancias y energía, y eso lo hace la conciencia de Júpiter. Lo otro es ya la secreción funcional. Todo eso es verdad. No hay en eso ninguna cosa que no sea exacta. ¿Qué planeta rige el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo? El lóbulo derecho del cerebro, claro, está dentro de los mecanismos de la alta ciencia. El lóbulo derecho es el sol. Y el izquierdo, la luna o Venus. Mejor, el aspecto masculino y el femenino. No olviden que Xiojechin es algo fundamental para el entendimiento de cualquier ciencia o filosofía. Los esoteristas tienen en la mano las llaves de la cábala para dar solución a sus problemas. Entonces, son los dos aspectos. El aspecto masculino, el sol, lóbulo derecho. Y el aspecto masculino, la luna o Venus, lóbulo izquierdo. Siempre está situado Marte como planeta violento, de fuego, al aspecto emocional. Sí, pero eso es falta de evolución. En eso no tienen la culpa los planetas, en que dejemos que nuestra psique sea aprisionada por el mundo emocional, es decir, con el mercurio funcional, pero eso es culpa nuestra y eso sí es muy tremendo para la humanidad. El maestro hace referencia, dice, cuando fuimos a México, supimos que el símbolo de este movimiento era el jaguar. Y aquí los hermanos se aconsejaban cuando se emocionaban y decían, amarre el jaguar. Así que cuando usted se emocione, amarre el jaguar. El magnetismo del Sol rige a la pineal como Sol. En el magnetismo, él es el jefe supremo, porque él es un andrógino. Rige al Sol del sistema glandular y pineal. No, no, no. Es que no nos vayamos a confundir. En el sistema cósmico rige la pineal. Pero esto, la influencia de los planetas del Sol, es en el sistema funcional. Aclaración. Por eso les dije, no se vayan a enredar. Esta es la función, no la psicología. Esa es otra jerarquía. Entonces hay que partir de Saturno a Júpiter, a Marte, y así sucesivamente
a Eros. El último símbolo, refiriéndose a las figuras que hay en el tablero o en las presentaciones, ¿cuál es? Esa es la figura hierática de Urano, que en lenguaje griego quiere decir cielo, es decir, es el límite ámbito del campo electromagnético solar en su sistema. Ustedes ven, refiriéndose a la figura de Urano, que aquí están dos columnas, las dos columnas de la energía, y en medio está el Sol. Cada símbolo de esos tiene una importancia extraordinaria. Cada símbolo de esos tiene una importancia extraordinaria. Hay que estudiarlos. Estos tres sistemas, el Sol y la Luna, no, responde el maestro. Sistemas no. Son los símbolos hieráticos de los modos de la energía universal en los planetas y en la sustancia. Entonces dice, pregunto de nuevo, esos tres modos, ¿por qué únicamente nos viene hasta Mercurio y lo que es Venus y la Tierra nos faltan? Pues Venus tiene el Sol y la Tierra tiene los cuatro elementos dentro del Sol. Pero nos faltaría el de la Luna. ¿Cuál Luna? Dice el maestro. El elemento de la Luna, dice el estudiante. Eso está en relación con los cuatro elementos. No olviden que la Luna es un satélite y no es un planeta. Hace rato, es que los astrólogos han seguido poniendo el símbolo de la Luna donde deberían de poner a la Tierra. Eso nos viene de Caldea, de Caldea. La Tierra es un planeta y la Luna es un satélite. Bueno, hermanas y hermanos, seguiremos con esta ciencia maravillosa tratando de utilizar las imágenes prodigiosas que la ciencia nos depara para seguir comprendiendo los misterios de la vida y del ser. Más tarde, comprenderemos que el estar cada uno de nosotros en la tierra es simplemente una imagen de algo que debemos entender. Repetimos. Más tarde comprenderemos que el estar cada uno de nosotros en la tierra es simplemente una imagen de algo que debemos entender. El hombre es una imagen de la pentalfa. El hombre es una imagen de los cinco principios. Tiene sencillamente dos brazos, dos piernas y la cabeza y el punto de correlación y así sucesivamente. Ya veremos cosas extraordinarias en este misterio. Si cabe utilizar la palabra y siempre es misterio mientras no lo comprendamos de verdad. De la hierosofía es la ciencia de la imagen y del lenguaje divino que ha de perfeccionarse en el hombre
a través de la rectitud de la palabra, en la acción, en el hecho y sobre todo y por sobre todo, tratando de infiltrar esa divina potencia del lenguaje con la divina sensibilidad crística que es la salvación del género humano. Dicen que la ciencia de los antiguos se ha perdido. No, no se ha perdido. Se encuentra en la raíz misma de las palabras. Y ya veremos cuando vayamos adelante en esta clase hierosófica, de que hay algo que aplicamos constantemente, que es pura hierosofía, sin saber que lo es. Por lo tanto, es de una incalculable trascendencia este divino saber. En la hora los místicos del sol, que ojalá todos pudiéramos leer, allí muestra que los que se unieron magnéticamente al espíritu sol fueron los hombres grandes de la historia, todos sin excepción. Al Cristo le llamaban el Logos encarnado o el Cristo solar. Y aquello es científico. Ese ego había unido su magnetismo al espíritu del sol, es decir, a su magnetismo. Y entonces había logrado la conciencia interna de las leyes que rigen el destino y la evolución del hombre. Y en un lenguaje sencillo, llano, dio a conocer verdades incuestionables. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y por tratar de comprender estas maravillosas enseñanzas de nuestro querido maestro, instructor y mentor de la Fraternidad Rosacruz Antigua, Iniciado Ragosini. Muchas gracias, hermanos.